Se busca pensar en la posibilidad de que el intestino de un paciente puede influir en cómo se recupera después de un accidente cerebrovascular. Suena un poco extraño, ¿no? ¿Qué lo es? Pero hoy vamos a explorar esa conexión, precisamente. De eso se trata. Algo que estoy segura que va a ser muy útil para todos nuestros oyentes que son profesionales de la salud y residentes médicos. Por supuesto que sí. Para esta conversación nos vamos a basar en información de 3 fuentes: A ver. Gut Microbiota, Bacterial Translocation, and Stroke. Current Knowledge and Future Directions. Ajá. Intersecting Pathways. The Role of Metabolic Dysregulation, Gastrointestinal Microbiome, and Inflammation in Acute Ischemic Stroke Pathogenesis and Outcomes. Sí. Y una revisión sistemática titulada Microbiome Signatures in Ischemic Stroke. A Systematic Review. Interesante. Mucha información para analizar. Sin duda. Y lo primero que me gustaría destacar es que la investigación ha encontrado una relación entre la microbiota intestinal y los accidentes cerebrovasculares, ya tanto isquémicos como hemorrágicos. Que no importa el tipo de ACV, Exactamente. ¿el intestino podría estar involucrado? Así es, y un punto clave aquí es el concepto de disbiosis intestinal, A ver. que básicamente significa un desequilibrio en la composición de la microbiota intestinal. Imaginen que el intestino es como un ecosistema Ajá. con diferentes tipos de bacterias, Sí, algunas beneficiosas y otras no tanto. claro. Cuando hay disbiosis, este equilibrio se rompe. ¿Y qué tiene que ver este desequilibrio con los accidentes cerebrovasculares? Bueno, el artículo Gut Microbiota, Bacterial Translocation and Stroke señala que la disbiosis se ha relacionado con la aparición y el desarrollo de un ACV. Ya. De hecho, se estima que casi la mitad de los pacientes con ACV reportan síntomas gastrointestinales. Es un porcentaje bastante alto. ¿Y qué tipo de síntomas son? Estamos hablando de diarrea, Ajá. estreñimiento, distensión abdominal, ese tipo de cosas. Ya. Y lo interesante es que mientras más grave la disbiosis, más severa tiende a ser la lesión en el ACV. O sea que no solo que haya síntomas, sino que la gravedad del problema intestinal se correlaciona con la gravedad de la ACV. ¿Y hay alguna explicación para esto? Sí, y aquí es donde se pone interesante. Los estudios han encontrado que la disbiosis altera el equilibrio entre 2 tipos principales de bacterias en el intestino, Ajá. los firmicutes y los bacteroidetes. Ya veo. Este desequilibrio, a su vez, parece aumentar el riesgo de ACV isquémico. Entonces, podríamos decir que monitorear la salud intestinal de los pacientes Sí, puede ayudarnos a prevenir exactamente. o incluso a manejar mejor un ACV. Es una pieza más del rompecabezas que no podemos ignorar. Totalmente. Y no solo eso, también hay géneros específicos de bacterias, como Streptococcus, Lactobacillus y Prevotella, que son más prevalentes en casos de ACV. Entonces que podríamos estar hablando de bacterias específicas Sí. que juegan un papel en el desarrollo del ACV. Sí, y estos hallazgos no solo se han observado en humanos, Ah. sino también en modelos de roedores. Es decir, que la evidencia apunta a una conexión real entre la microbiota y el ACV. Ahora, hemos mencionado la disbiosis, Sí. pero hay otros mecanismos por los cuales la microbiota intestinal podría afectar el cerebro después de un ACV. Sí, y uno de los más importantes es la translocación bacteriana, o TB. A ver, cuéntame más. En palabras sencillas, esto ocurre cuando las bacterias que normalmente viven en el intestino Ajá. logran atravesar la barrera intestinal y llegan a otras partes del cuerpo, Ya. incluyendo el cerebro. ¿Y por qué ocurre esto después de un ACV? El ACV puede causar daño a la barrera intestinal, Ajá. debilitándola y haciéndola más permeable. Ya. Esto permite que las bacterias escapen del intestino y viajen a otros órganos. Es como si el ACV abriera una puerta para que las bacterias entren al torrente sanguíneo y lleguen al cerebro. Exactamente. Y Gut Microbiota, Bacterial Translocation and Stroke describe un estudio que demostró esto en animales. A ver. Tanto jóvenes como viejos, lo que encontraron fue que después de un ACV experimental se detectaba la presencia de bacterias intestinales fuera del intestino, Ya. indicando que había ocurrido translocación bacteriana. ¿Y qué implicaciones tiene esto para la recuperación del paciente? Bueno, el estudio también encontró que la edad del animal influía en la severidad de las consecuencias. Claro. Los animales mayores que experimentaban translocación bacteriana sufrían mayores déficits funcionales e incluso tenían una mayor tasa de mortalidad. O sea que no solo ocurre la translocación, Y así es, sino que sus efectos pueden ser más devastadores en pacientes de edad avanzada. precisamente. Y esto nos lleva a un punto importante. Sí. La TB no es solo una teoría, Ajá. es una realidad que se ha observado en la práctica clínica. Claro. Un estudio mencionado en el artículo encontró evidencia de TB en muestras de sangre, orina y saliva de pacientes con ACV. O sea que estas bacterias intestinales
Realmente están viajando por el cuerpo después de una ACV. Sí, y esto puede tener consecuencias muy graves. ¿Por qué? ¿Qué hacen estas bacterias una vez que llegan a otros órganos? Bueno, una de las principales preocupaciones es que pueden desencadenar una fuerte respuesta inflamatoria. Claro, la inflamación es una respuesta natural del cuerpo a una lesión o infección. Sí. Pero en este caso, ¿podría ser perjudicial? Exactamente. La inflamación sistémica, es decir, la inflamación que se extiende por todo el cuerpo, puede empeorar el daño cerebral después de una ACV. Ya ve. Es como si la inflamación inicial causada por el ACV se vieran amplificada por la presencia de bacterias intestinales en el torrente sanguíneo. Entonces, ¿estamos hablando de un círculo vicioso donde el ACV debilita la barrera intestinal, Exactamente. permitiendo la translocación bacteriana, Sí, que a su vez aumenta la inflamación correcto. y empeora el daño cerebral? Y Microbiome Signatures in Ischemic Stroke señala que algunos factores de riesgo para el ACV, como la obesidad, la diabetes y la hipertensión, Sí. también están asociados con la disbiosis intestinal. Es decir, que estos factores de riesgo podrían estar contribuyendo al problema desde el principio, aumentando la probabilidad de disbiosis Correcto. y por lo tanto de translocación bacteriana e inflamación después de una ACV. Y Intersecting Pathways profundiza en cómo la microbiota intestinal puede modular la inflamación sistémica. Interesante. Este artículo destaca el papel del eje intestino-cerebro, ¿Ah? una vía de comunicación bidireccional entre el intestino y el cerebro. ¿Y cómo se relaciona esto con la inflamación en el ACV? Bueno, el artículo menciona a los lipopolisacáridos, o LPS, que son componentes de la pared celular de ciertas bacterias. Ya. Cuando la barrera intestinal se debilita, Ajá. los EPS pueden filtrarse al torrente sanguíneo y activar una respuesta inflamatoria en el cuerpo, incluyendo al cerebro. O sea que estas bacterias no solo están viajando por el cuerpo, Exacto. sino que también están liberando sustancias que promueven la inflamación, Correcto. lo cual puede empeorar el daño cerebral después de una ACV. Precisamente. Y este es solo un ejemplo de cómo la microbiota intestinal puede influir en la respuesta inflamatoria del cuerpo. La investigación en esta área está avanzando rápidamente. Y cada vez estamos descubriendo más detalles sobre la compleja interacción entre el intestino y el cerebro. Es increíble cómo algo que ocurre en el intestino puede tener un impacto tan significativo en el cerebro. Sin duda. Y hablando de diferentes tipos de ACV, Sí. ¿qué sabemos sobre la relación entre la microbiota intestinal y el ACV hemorrágico? Si bien la investigación en este caso es más limitada, Sí. Gut Microbiota, Bacterial Translocation and Stroke menciona que el ACV hemorrágico también puede causar disbiosis intestinal. Y hay evidencia de que esto también puede afectar la recuperación del paciente. Sí, hay algunos estudios que sugieren que la microbiota intestinal podría jugar un papel en la recuperación después de un ACV hemorrágico. Por ejemplo, Un estudio demostró la destrucción de la mucosa intestinal y la disfunción de la barrera gastrointestinal después de un ACV hemorrágico en ratones. o sea que el ACV hemorrágico también puede dañar la barrera intestinal, Exactamente. abriendo la posibilidad de translocación bacteriana. Y otro estudio analizó muestras fecales de pacientes con ACV hemorrágico Ajá. y encontró diferencias significativas en la composición y diversidad de la microbiota en comparación con personas sanas. ¿Y encontraron alguna relación entre estas diferencias y la recuperación del paciente? Sí, encontraron una relación entre la abundancia de una bacteria llamada Enterococcus y el pronóstico de la función neurológica. Entonces parece que la microbiota intestinal también podría ser un factor a considerar en el manejo de ACV hemorrágico. Sin duda. Y ante toda esta información surge la pregunta, ¿qué podemos hacer al respecto? Claro. ¿Hay alguna forma de modular la microbiota intestinal para mejorar la recuperación después de un ACV? Retomando nuestra conversación sobre la microbiota intestinal y el ACV, ahora vamos a profundizar en las estrategias terapéuticas que podrían ayudarnos a modular la microbiota y potencialmente, claro, mejorar la recuperación de los pacientes. Me parece perfecto. Después de todo lo que hemos conversado sobre la disbiosis, la translocación bacteriana y la inflamación, estoy realmente ansiosa por saber qué podemos hacer para abordar estos problemas. Claro que sí. Comencemos con las intervenciones dietéticas, que son una de las primeras líneas de acción. Gut Microbiota, Bacterial Translocation and Stroke sugiere que la dieta mediterránea, rica en fibra y baja en grasas saturadas, podría ser beneficiosa para modular la microbiota. Tiene sentido.
ya que sabemos que la fibra dietética sirve como alimento para las bacterias beneficiosas en el intestino. Exactamente. Al proporcionarles a las bacterias buenas los nutrientes que necesitan, podemos promover su crecimiento y ayudar a restaurar el equilibrio en la microbiota. Entonces, podríamos decir que la fibra es como un fertilizante para las bacterias beneficiosas. Me gusta esa analogía. Y no solo la fibra, los ácidos grasos de cadena corta o AGCC también juegan un papel importante en la salud intestinal. Recuerdo que los mencionaste antes, pero no estoy seguro de entender completamente qué son y cómo se relacionan con la microbiota. Claro, los AGCC son producidos por la microbiota intestinal durante la fermentación de la fibra. Actúan como una fuente de energía para las células del colon y además tienen propiedades antiinflamatorias. Es decir, que una dieta rica en fibra no solo alimenta a las bacterias buenas, sino que también ayuda a controlar la inflamación a través de los AGCC. Precisamente, por eso la dieta mediterránea, que incluye frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y aceite de oliva, es tan prometedora para modular la microbiota intestinal. Y hablando de estrategias prometedoras, ¿qué me puedes decir del trasplante en microbiota fecal o FMT? Es una opción viable en este momento para pacientes con ACQ. El FMT es una técnica fascinante que consiste en transferir heces de un donante sano al paciente, con el objetivo de restaurar el equilibrio bacteriano en el intestino. Suena un poco extraño, pero sí funciona. Lo sé, pero los estudios iniciales son prometedores. Se han observado resultados positivos en el tratamiento de algunas enfermedades gastrointestinales, pero aún no hay suficiente evidencia para recomendarlo como tratamiento estándar para la ACV. Entiendo. Es una técnica que aún está en desarrollo, pero es interesante ver cómo se está explorando su potencial en diferentes áreas de la medicina. Sin duda. No olvidemos los probióticos y prebióticos, que también se están investigando como posibles estrategias para modular la microbiota en pacientes con ACV. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre cómo funcionan y en qué se diferencian? Claro. Los probióticos son microorganismos vivos que, al ser administrados en cantidades adecuadas, confieren un beneficio a la salud del huésped. En otras palabras, son bacterias beneficiosas que podemos ingerir para mejorar la microbiota intestinal. ¿Y los prebióticos? Los prebióticos son sustancias, principalmente fibra, que estimulan el crecimiento o la actividad de bacterias beneficiosas en el intestino. Entonces los prebióticos son como el alimento de los probióticos. Exactamente. Y ambos, probióticos y prebióticos, se están estudiando como posibles estrategias para modular la microbiota en pacientes con ACV. Y para terminar con las estrategias terapéuticas, hablemos del trasplante de células madre. Esta es una opción aún más experimental, pero con un gran potencial. La idea es utilizar células madre para reparar la barrera intestinal dañada, evitando así la translocación bacteriana y la inflamación sistémica. Es una estrategia muy innovadora. Sin duda. Y aunque aún queda mucho camino por recorrer, los estudios preclínicos sugieren que el trasplante de células madre podría ser una herramienta valiosa en el futuro. Es alentador saber que hay tantas líneas de investigación abiertas. Con el tiempo, es probable que contemos con más opciones terapéuticas para abordar la disbiosis intestinal y sus consecuencias en el ACV. Y no solo eso, también es importante recordar que la investigación en microbiota intestinal está avanzando rápidamente. Lo que sabemos hoy puede ser solo la punta del iceberg. Es fundamental mantenernos actualizados sobre las últimas investigaciones y estar abiertos a nuevas posibilidades. Totalmente de acuerdo. La microbiota intestinal es un campo complejo y fascinante, y su impacto en la salud, incluyendo la ACV, es cada vez más evidente. Y ahora, para aterrizar todo este conocimiento en la práctica clínica, hablamos de las recomendaciones para los profesionales de la salud. Con gusto. Lo primero es integrar la evaluación de la microbiota intestinal en el manejo del paciente con ACV. ¿Cómo podemos hacer eso en la práctica? ¿Qué deberíamos preguntarles a nuestros pacientes? Podemos comenzar por indagar sobre sus hábitos alimenticios, su historial de enfermedades gastrointestinales y la presencia de síntomas como diarrea, estreñimiento o distensión abdominal. Son preguntas sencillas, pero que pueden darnos pistas importantes sobre el estado de la microbiota. Exactamente. También es fundamental realizar un examen físico completo, prestando atención a signos de desnutrición, inflamación abdominal o alteraciones en la motilidad intestinal. Y en caso de sospechar disbiosis intestinal, ¿qué pruebas diagnósticas podemos solicitar? Una opción es el análisis de la microbiota fecal, que nos permite identificar las diferentes especies bacterianas presentes en el intestino. ¿En qué consiste esta prueba? Se toma una muestra de heces del paciente y se analiza mediante técnicas de secuenciación genética, lo que nos permite obtener un perfil detallado de la microbiota.
Es una herramienta muy útil para comprender el ecosistema intestinal del paciente. Sin duda, también podemos considerar la medición de marcadores inflamatorios en sangre, como la proteína C reactiva o la interleucina 6. Estos marcadores nos indican si hay un proceso inflamatorio activo en el organismo. Exactamente. Y en pacientes con ACV es importante tener en cuenta que la inflamación sistémica puede agravar el daño cerebral. Por eso es crucial controlarla. Correcto. Correcto. Y una vez que hemos evaluado la microbiota intestinal, ¿qué podemos hacer para modularla? Aquí es donde entran en juego las estrategias terapéuticas que mencionamos antes, ¿verdad? Exactamente. Dependiendo del caso, podemos recomendar modificaciones en la dieta, como aumentar el consumo de fibra, frutas, verduras y alimentos ricos en AGCC. ¿Y qué hay de la suplementación con probióticos o prebióticos? ¿Hay algún tipo específico que sea más efectivo? La elección del probiótico o prebiótico dependerá de las necesidades individuales del paciente y de las características de su microbiota. Es decir, se requiere un enfoque personalizado. Y en casos más severos, podríamos considerar el FMT o el trasplante de células madre. Si bien son opciones prometedoras, aún se encuentran en etapas de investigación. Es importante que los profesionales de la salud se mantengan informados sobre los avances en estas áreas, ya que en el futuro podrían convertirse en herramientas valiosas para el manejo del ACV. Además de las estrategias terapéuticas, hay otros aspectos importantes a tener en cuenta en el manejo del paciente con ACV. Por supuesto, es fundamental abordar los factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo y la obesidad. Ya que estos factores no solo aumentan el riesgo de ACV, sino que también pueden contribuir a la disbiosis intestinal. Precisamente, también es importante promover hábitos de vida saludables, como la actividad física regular, el descanso adecuado y el manejo del estrés. Todos estos factores pueden influir en la salud intestinal y en la recuperación de la ACV. Sin duda. Y por último, no olvidemos la importancia de la educación del paciente. Debemos explicarles la conexión entre el intestino y el cerebro y cómo sus hábitos pueden impactar en su salud. Exactamente. Debemos empoderarlos para que tomen un papel activo en su recuperación. Con un enfoque integral que considere la microbiota intestinal, podemos mejorar significativamente la atención de nuestros pacientes con ACV, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo. La microbiota intestinal es una pieza clave en el rompecabezas de la ACV. Y al comprenderla, podemos abrir nuevas vías para la prevención, el tratamiento y la recuperación. Y ahora, para concluir esta fascinante conversación, me gustaría destacar algunos puntos clave que pueden ser útiles para nuestros oyentes. Por favor, adelante. Hemos hablado mucho sobre la microbiota intestinal y su impacto en el ACV. Pero para nuestros oyentes que son profesionales de la salud y residentes médicos, resumamos algunos puntos clave Me parece perfecto. para que puedan aplicar este conocimiento de inmediato con sus pacientes. Totalmente de acuerdo. Primero, al evaluar a un paciente con ACV, no se centren solo en los síntomas neurológicos. Por supuesto que no. Es fundamental ampliar la mirada Claro. e indagar sobre la salud intestinal del paciente. Exactamente. ¿Qué tipo de preguntas podríamos hacer? Podríamos preguntar, por ejemplo, sobre sus hábitos alimenticios. Ajá. Si han tenido problemas digestivos como diarrea, estreñimiento o distensión abdominal, si hay antecedentes de enfermedades gastrointestinales. Esos detalles, aparentemente pequeños, Sí. podrían ser una gran pista para comprender mejor el estado de la microbiota del paciente. Precisamente. Segundo, si se sospecha de disbiosis intestinal, consideren solicitar un análisis de microbiota fecal. Esto les dará una imagen más precisa del ecosistema intestinal del paciente. Y con esa información podemos personalizar el enfoque terapéutico, ¿verdad? Así es, tercero, la dieta es fundamental. Animen a sus pacientes a adoptar una dieta rica en fibra, similar a la dieta mediterránea. Frutas, verduras, legumbres, cereales integrales. Exactamente. Hay muchas opciones deliciosas y saludables. Sin duda. Y no olvidemos la importancia de los ácidos grasos de cadena corta, o AGCC, que tienen propiedades antiinflamatorias y pueden ser beneficiosos para la salud intestinal y cerebral. Cuarto punto clave. Consideran la suplementación con probióticos o prebióticos. Correcto, pero es importante recordar que la elección del probiótico o prebiótico debe ser individualizada, Claro. basándose en las necesidades del paciente y, si es posible, en el análisis de su microbiota. Quinto. Manténganse al día con las investigaciones sobre el trasplante de microbiota fecal, FFNT, y el trasplante de células madre. Por supuesto. Aunque todavía son experimentales, estas terapias podrían revolucionar el tratamiento del ACV en el futuro. Totalmente de acuerdo. Y por último, pero no menos importante, recordemos la importancia de la educación del paciente. Claro que sí. Debemos explicarles la conexión entre el intestino y el cerebro, Exacto. y cómo sus hábitos de vida pueden influir en su salud.
Es vital empoderarlos para que tomen un papel activo en su recuperación. Por supuesto. En resumen, la microbiota intestinal es un factor clave en el ACV. Al comprender su impacto y las estrategias para modularla, podemos mejorar significativamente la atención de nuestros pacientes. Estoy completamente de acuerdo. Es un campo apasionante y con un potencial enorme. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido, por la conexión entre la microbiota intestinal y el ACV. Esperamos que esta información sea útil para ustedes, profesionales de la salud, en su labor diaria. Ha sido un placer compartir este conocimiento con ustedes. Para quienes nos han acompañado en esta inmersión, los invitamos a seguir investigando este campo tan prometedor y a considerar la microbiota intestinal en el manejo de sus pacientes con ACV. Recuerden que la bibliografía completa, que incluye los artículos Gut Microbiota, Bacterial Translocation and Stroke, Current Knowledge and Future Directions, Intersecting Pathways, The Role of Metabolic Dysregulation, Gastrointestinal Microbiome, and Inflammation in Acute Ischemic Stroke Pathogenesis and Outcomes, y Microbiome Signatures in Ischemic Stroke. A Systematic Review está disponible en la descripción. Disclaimers y bibliografía en la descripción. Hasta la próxima.